Gracias, hermano Isaí, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tengan la bondad de ocupar su lugar. Igualmente, nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión en los canales de YouTube o Facebook. Bien, pues acabamos de terminar y de celebrar la tercera gran solemnidad del año, la fiesta de las cabañas. Y retomando algunos temas de concilio, que les quiero compartir, porque se tuvo que estudiar. Y obviamente había hermanos que aducían, y conforme a lo que dice también la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, se decía que la Iglesia de Dios estaba obligada no nada más a celebrar las tres fiestas anuales, Pascua, Pentecostés y Cabañas, sino que también teníamos que celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, las nuevas lunas, porque son ordenanzas de nuestro Dios. Y si es cierto, vamos a ver que sí son ordenanzas de nuestro Dios. Sin embargo, vamos a ver cómo entendemos ahora nosotros estas fiestas, que también Dios las instituyó, claro que sí, pero aún así también vemos que dentro de la misma institución que el Señor dio, remarca o resalta de manera muy particular las tres fiestas. Y esas de plano, el mismo Dios dice 3 veces en el año y no pueden faltar. Bien, para esto tuvimos varios acuerdos de concilio, y el primer acuerdo de concilio que trató precisamente primeramente sobre las fiestas que debe celebrar la Iglesia, celebrado el 27 de julio al 4 de agosto de 1969. El acuerdo número 4 dice que las fiestas que debe seguir celebrando la Iglesia serán la Cena del Señor. El hecho de que se diga Cena del Señor no se debe de entender como una fiesta diferente, sino más bien se refiere a la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, que es la Cena del Señor, por lo que el apóstol Pablo se refiere en primera carta a los Corintios, cuando dice, cuando nos reunimos a tomar la cena, eso no es tomar la Cena del Señor, cada quien toma en su casa. Entonces, las tres fiestas es la Cena del Señor, el Pentecostés y las cabañas. Esto fue el acuerdo del 1969, fue el acuerdo número 4. Pasa el tiempo. Bueno, aquí mismo en el año de 1969, el punto número 28 quedó así, que se seguirá estudiando si procede la celebración de las fiestas denominadas fiesta de las expiaciones, de las trompetas, etcétera, que estaban en las minutas del concilio de 1966. O sea, ¿desde cuándo ya se venía con este tema de si debemos celebrar esas fiestas o no? Y pues sí, a veces, hermanos, tenemos que dar nombres y tenemos que citar las cosas como son, porque la Iglesia no debe de estar ignorando las cosas que a nivel histórico han pasado y quien a veces propició o inició tal o cual movimiento. En este mismo concilio, el punto número 33, sí se le pide al hermano Jorge Sabón que se deba sujetar a los acuerdos del concilio, postergando su punto de vista en cuanto a las fiestas hasta una nueva reconsideración. ¿Por qué se dijo esto? Porque el hermano, él sí decía y él insistía que bíblicamente teníamos que celebrar todas las fiestas. O sea, tal cual. O sea, no nada más las tres, sino todas en conjunto. Llegamos entonces al concilio del año de 1981. Y el punto 28 dice, se trató el tema acerca de las fiestas, las trompetas, las expiaciones y las nuevas lunas. Y se acordó que no se deben celebrar ninguna de estas.
Si bien es cierto, hermanos, el problema tal vez mayúsculo que tengamos muchos hermanos, sobre todo las nuevas generaciones de obreros, cuando les damos el acuerdo de concilio, pues nada más van a ver el acuerdo de concilio. Bueno, ¿y cómo es que llegaron a ese acuerdo? ¿O cómo es que se sustenta eso? ¿Sí? Y ahí es donde, pues los que tuvimos la oportunidad o la bendición de estar en algunos de estos concilios y oímos el debate y anotamos, pues sabemos más o menos, o tenemos la idea y la noción de qué fue lo que se dijo y cómo se aclaró. Pero ya las nuevas generaciones pues no tienen. Ahora, algunas cosas se grababan. Algunas veces, algunos hermanos tenían la costumbre de llevar grabadoras y grabar los temas. Pero pues igual los cassettes, algunos ya los han de haber perdido. Ahora, para inclusive tener un reproductor de cassette no es tan fácil. Y luego para saber si se perdió o no. Ahora todo es digital y lo tenemos en CDs, y ya ni siquiera en CDs, ahora ya todo es USB, Blu-ray y hasta en las computadoras, en disco duro. Entonces sí es un poco complicado, hermanos, el poder tener al alcance pues todo el desarrollo del tema. Bien, vamos a ver, Levítico. Levítico 23, hermanos, que es el texto, la lectura básica para todos los hermanos que tratan o quieren defender a ultranza que debemos celebrar todas las fiestas. Dice así el capítulo 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Y la primera, indiscutiblemente, es la que estamos celebrando el día de hoy. Versículo 3. 6 días se trabajará, el séptimo día, sábado de reposo será, convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y empieza la primera fiesta que tenemos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ázimos a Jehová. 7 días comeréis ázimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Luego dice el versículo 15: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. ¿Esta qué fiesta es? Pentecostés, que la conocemos también como la fiesta de las semanas, porque se cuentan ¿cuántas semanas? 7. Luego, versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y es todo lo que dice respecto a mes séptimo, el primer día. Luego dice el versículo 27, pero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 32. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Y este texto, hermanos, es incluso el pilar o la base para decir cómo guarda el sábado la iglesia de Dios, de tarde a tarde.
Luego dice el versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de esto, mes séptimo, será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. Versículo 37, estas son las solemnidades de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y aclara, además de los sábados de Jehová, y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Jehová. Es innegable y estamos totalmente de acuerdo con los hermanos que dicen, estas fiestas, ¿quién las instituyó? Dios, ¿sí? Ya, nosotros siempre hemos dicho y hemos enseñado en un punto de fe, hablando de las festividades paganas, que la Iglesia de Dios no festeja las festividades que el mundo tiene. Lo que es la Navidad, el Año Nuevo, el Corpus Christi, o lo que ellos llamen, y las que han inventado, la Iglesia de Dios no las celebra. Pero celebra las fiestas de Dios, ¿sí? Ahora bien, aunque el Señor estableció estas fiestas, y eso no lo ponemos en duda, dice primeramente Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, versículo 17. Bueno, desde el versículo 14. Primeramente dice Éxodo 23, 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y las menciona. La fiesta de los ácimos guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor Jehová. Entonces, ¿cuántas veces menciona Dios que es imprescindible y que es necesario estar delante de Él? 3. En la fiesta de los ácimos, en la fiesta de la... Aquí menciona de los primeros frutos y la de la cosecha, o la fiesta de la siega. Vamos al libro de Deuteronomio. Ahora vamos a ver Deuteronomio, capítulo 16. Versículo 16. Deuteronomio 16, 16. 7 días celebrarás solemnidad, 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Entonces, ¿cuántas veces debemos de comparecer ante nuestro Dios? Conforme a la ley, 3 veces. Algunos dicen, la iglesia de Dios está mal porque el texto claramente dice, todo varón. Y ahí en las fiestas hay mujeres, niños, debe ser puros hombres. Sin embargo, el versículo 14, ¿qué dice? Y te alegrarás en tus solemnidades, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que están en tus poblaciones. Aquí ya menciona entonces Dios, por si nos quedaba la duda de que son puros varones, aquí habla de la mujer, la sierva, la hija y la viuda.
también tienen que celebrar la fiesta. Recordemos que incluso la palabra todo varón, si recordamos qué nombre le pone Adán a Eva, le pone varona, Isha en hebreo, porque dice porque del varón Ish fue tomada. Hoy esa palabra está en desuso, ya no decimos varones y varonas, como que hasta decir varonas hasta se oye feo, ¿no? Varonas. Pero en el Antiguo Testamento, en el lenguaje antiguo, en el idioma, ahora sí que recordemos que nuestro idioma, el español, tiene palabras que se llaman arcaísmos o palabras que ya están en desuso, pero que en su momento fueron válidas. Y entonces varona era uno de ellos. Entonces cuando menciona la Biblia, hoy también decimos, es que todos los hombres, pero cuando hablamos de todos los hombres, hablamos del género como humanidad, y ahí incluye a las mujeres. Pero no, ahora el pleito que traen es que no, tiene que ser hombres, hombras, pues no puede ser hombras, es hombres y mujeres, y luego niños y niñas. Cuando decimos los niños, es genérico, ya están incluidas las niñas, no, tenemos que ser niños y niñas. Bueno, la necedad ante todo de gente que a veces no comprende el lenguaje como debe de ser. Bien, entonces Dios dice 3 veces en el año, cuando Salomón hace la oración para consagrar el templo y para dedicar ese templo que él hizo para Dios, dice así el capítulo 8 del segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 8. Y dice así el versículo 12 y 13. Incluso una hermana hace poco me escribió y me dijo, hermano, un texto que hable del Pentecostés y que no sea que sea en la época de los reyes o en la época de los jueces. Pues es este. Dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 8, 12 y 13. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que había él edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés. Y aquí se menciona en los sábados, en las nuevas lunas y en las solemnidades 3 veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Aquí el mismo escritor dice, Salomón edificó el templo y quedó muy claro y establecido que se iba a utilizar para las ofrendas, los sacrificios, como lo ordenó Moisés en los sábados. ¿Por qué no dice el sábado? Porque hay varios sábados. Está el sábado anual, el año sabático, está el jubileo, ¿sí? Y están los sábados ceremoniales, porque es un sábado el primer día de la fiesta de cabañas. El 8º día también es un día sábado. La fiesta de Pentecostés es un sábado. Solamente la Pascua, el día 14, no es sábado. El que es sábado es el día 15. Pero nosotros no celebramos ese día. ¿Por qué? Y es precisamente todo lo que el concilio tuvo que empezar a analizar. Primeramente, ¿por qué no celebramos la fiesta de las expiaciones o la fiesta del perdón? Si nosotros recordamos el ritual de la fiesta del perdón, dice que en esta fiesta del perdón, el sumo sacerdote tenía que ofrecer primeramente por sus pecados y luego los pecados del pueblo. Y tenían que tomar 2 machos cabríos y echaban suertes. Uno era por Azazel y el otro iba a ser para el sacrificio. La iglesia adventista enseña que ese macho cabrío Azazel es símbolo o significa que se le sacrifica a Satanás. Y ellos enseñan que el diablo es el chivo expiatorio. Pero no, el chivo expiatorio, aunque nos cueste mucho entenderlo, o a veces como que digamos, ¿cómo es posible? El chivo expiatorio es el Señor Jesús.
Él fue el que llevó nuestros pecados. En Él se cargó el pecado de toda la humanidad. Ahora, ¿por qué tomaban dos animales? Porque el mismo animal que iba a ser sacrificado no podía entonces hacer la función de sacar los pecados del pueblo y que fuera perdido en el desierto. Entonces, por eso uno era sacrificado, que era el sacrificio que es el símbolo de Cristo, y el otro que era llevado al desierto. Y en ese simbolismo dice que ese animal se llevaba los pecados del pueblo. Hoy, hermanos, ¿cómo funciona esto? Hoy en la actualidad decimos que todos los ríos, dice el texto, dice Salomón, todos los ríos van a la mar y la mar no se hincha. Y entonces decimos, en un simbolismo así como el chivo expiatorio, el que quedaba vivo, se llevaba los pecados fuera del pueblo, ahora nosotros cuando somos bautizados, nuestros pecados en ese río, en forma simbólica, son llevados a lo profundo de la mar, porque así dice el profeta Isaías. Vamos a ver Isaías. Y luego vamos a ver cómo el apóstol Pablo toma esta enseñanza de esta fiesta, que es la fiesta del perdón. Dice así el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Y dice así el versículo 16 primeramente: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 18: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo primero que le dice Dios al pueblo de Israel es: a ver, vengan conmigo y aprendan que deben de cambiar, deben de dejar de pecar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esa fiesta del perdón? Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hebreos. Dice así la carta a los hebreos: y dice así el versículo 1, Hebreos 10:1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. ¿Cuál es esta fiesta donde se conmemora o se recuerda los pecados? La fiesta del perdón. Porque es donde Israel se acercaba para pedir perdón a Dios por sus pecados. Y Pablo dice: si este sacrificio fuera realmente efectivo, pues ya no estarían celebrando o haciendo otra vez esto, porque quedaban limpios de la conciencia. Luego dice entonces, versículo 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 8: diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Las expiaciones, lo que se refiere a ese perdón. Dice entonces, aquí mismo ahora Hebreos, dice el capítulo 7.
Y habla de Jesús y dice así, desde el versículo 22, Hebreos 7, 22. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros cierto fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, para nosotros, hermanos, la fiesta del perdón, realmente para nosotros el perdón es cuando nos bautizamos, cada uno de nosotros. Y a partir de ahí es nuestra conciencia la que debe de trabajar si hemos hecho mal o no hemos hecho mal delante de Dios. ¿Qué tantas veces le hemos fallado a nuestro Dios? En palabra, en acción, en pensamiento. Porque la Escritura nos dice claramente que debemos de dejar de ser ¿qué? Impulsivos, agresivos, que ya no seamos tal vez gente que busque siempre problemas, que ya no nos dejemos llevar por la carne, sino por el Espíritu. Pero ¿qué sucede? Que a veces todavía nos sigue ganando la parte de la carne. Pero si fuera así, que la fiesta del perdón tal cual se sigue celebrando o la quisiéramos seguir celebrando cada año, ¿qué es lo que estaríamos propiciando? Que Cristo se sacrifique cada año. Y la palabra de Dios dice, no puede. Los sacerdotes morían, pero este permanece inmutable. Por eso el sacrificio lo hizo una sola vez. Y la fiesta del perdón cada año es para eso. Ahora, la Escritura es clara. Textos conocemos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo debo de perdonar a mi prójimo, al que me ofendió o al que me hizo algo antes de que se ponga el sol. ¿Y cuántas veces lo debo de perdonar? ¿7? Y Cristo dijo, no te digo 7, 70 veces 7. 70 veces 7, 70 por 7, 7 por 7, 49 más un 0, 490 veces. Si me ofendiera una vez al día, pues en todo el año son 365. Y todavía le sobra para que me siga ofendiendo, ¿no? Pero no, dice Cristo, tú debes de perdonar. Y en la fiesta del perdón, cuando hay esa conciencia de que todavía tenemos errores, que tenemos fallas, pues por eso se acerca al pueblo para que Dios los perdone. Nosotros ahora, una vez que hemos sido bautizados, hemos sido perdonados, no requerimos un sacrificio cada año en exclusivo, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tener en cuenta ese sacrificio, valorarlo, ¿sí? Y hacer cosas agradables a Dios, ¿sí? Por eso en la actualidad la Iglesia de Dios, esta fiesta, la fiesta del perdón, ya no la tenemos como tal. Aunque algunos hermanos incluso dicen, pues aunque sea un ayuno, hermano, como lo hacen los judíos ese día, no necesita esperar ese día, se puede ayunar cualquier día de la semana. No tiene por qué esperarse exactamente a la fiesta del Yom Kippur para hacer el ayuno. No, usted puede hacerlo cualquier día. Y puede hacer un ayuno para pedirle a Dios que lo bendiga, que le ayude, que le resuelva su problema que usted tiene. Y también, ¿por qué no? Para acercarse a Dios y pedirle que nos perdone si lo hemos ofendido y hemos hecho cosas que no están bien delante de Él. Y ya sabrá Dios en su misericordia también si nos perdona o no, es de Él.
O sea, no pensemos, bueno, pues hay hermanos que están peor, hay hermanos que hacen cosas más complicadas y aquí están. Bueno, pues allá ellos. Yo tengo que ver por mí. Entonces, la fiesta del perdón como tal ya no la celebramos. Es una fiesta que ¿la instituyó Dios? Sí. Claro que se la puso, y se la puso al pueblo de Israel por algo. Pero para nosotros ahora en la actualidad, una vez que hemos creído en Cristo y que sabemos que Cristo es el Cordero perfecto, pues ya tenemos el perdón. Viene la fiesta de las trompetas, la que el pueblo judío incluso le llama en hebreo Rosh Hashanah, cabecera de año. Dice el Evangelio de Lucas, vamos a ver, capítulo 4. Vamos a ver desde el versículo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 16. Dice así: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, se levantó a leer. Fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, diólo al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué es lo que Jesús les leyó? Lo que el profeta Isaías había dicho. Vamos a ver, libro de Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice entonces que a pregonar el año de la buena voluntad. Y nosotros, hermanos, hemos entendido que la palabra evangelio significan buenas nuevas. Cuando Jesús está entonces en la sinagoga y les lee el rollo de Isaías, les dice: esto que está aquí escrito, hoy se ha cumplido en vosotros. Yo les vengo a predicar el año nuevo, el año agradable. Y aún así, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque esto también, hermanos, es interesante. Muchas veces nos cuesta trabajo entender que cuando empieza la iglesia en el primer siglo, cuando la iglesia de Dios empieza a crecer en el primer siglo, en las sinagogas, ahí podían asistir judíos que no creían en Cristo, pero también ya había judíos que creían en Cristo. Para los gentiles obviamente no era fácil poder entrar, ni siquiera los aceptaban en las sinagogas. Los gentiles entonces, ¿qué hacían? Las iglesias, como vemos en varios epístolas, dice: salúdame a los de la iglesia que están ¿dónde? En tu casa. Entonces, en las casas, ahí se reunían todos esos gentiles que creían en Cristo. ¿Podrían llegar los judíos? Claro que sí. Si creían en Cristo, eran el mismo pueblo. Pero en el caso de los judíos, ahí sí ya empezó también a haber esa división, porque se lo dijeron a Pablo ahí en Hechos: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído, y todos ¿qué? Son celadores de la ley de Moisés. Entonces dice Colosenses. Aquí también hay algo, hermanos, muy interesante. Dice así, hablando del Señor Jesús, desde el versículo 8: mirad que ninguno se engañe por filosofías
y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Y entonces le dice a los de Coloso, en el cual también sois ¿qué? Circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión ¿de quién? De Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene algo interesante, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Pablo, hermanos, siempre fue un hombre muy inteligente y él decía, yo me hago flaco al flaco, yo me hago al que es sin Cristo como si yo fuera sin Cristo, al que está sin ley como si yo estuviera sin ley, aunque estoy en la ley de Dios. Y entonces Pablo aquí escribe y dice que Cristo rayó, o sea, rayendo, quitando la cédula de los ritos que era contraria a nosotros. ¿Qué rito iba a ser contrario al apóstol Pablo, él siendo judío? Ninguno. Siendo fariseo, menos. Tan es así que cuando precisamente se hizo el alboroto en Jerusalén, cuando le dicen, aquí hay estos varones que han hecho voto, purifícate, gasta con ellos y demuéstranos que tú también estás en la ley de Moisés. ¿Y qué dijo Pablo? Claro que puedo. Para mí eso no es ningún problema, pero para el gentil eso sí era un problema, era contrario a él. El gentil no se podía acercar y hacer ese tipo de rituales. Por eso a los de Coloso les dice, Cristo hizo esto, ¿sí? Y esos ritos que eran contra nosotros, o sea, Pablo poniéndose en el papel de los de Colosenses, les dice, Cristo los quitó. Y despojando, versículo 15, los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Entonces dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿A cuál comida se refiere? No se refiere a la comida que yo puedo, o sea, de la comida como el mundo dice, ya puedo comer de todo. En el pueblo de Israel, recordemos que había leyes y había comida que era ¿para quién? Para el sacerdote. El pecho, la espaldilla del animal. Oye, hermanos, si algún hermano quiere comer espaldilla o pecho de un carnero, lo puede comer. No, pero es que eso era exclusivo de los sacerdotes. Pero ya no hay sacerdocio. Ya te debes jugar por la comida, por la bebida. Luego dice, en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Porque hay hermanos que luego preguntan, hermano, ¿puedo celebrar el año sabático? Pues si usted cree que puede y tiene todos los elementos y demás. Además el año sabático realmente es muy agrícola, principalmente. Se dejaba descansar la tierra. Puede haber hermanos que se dediquen al campo, ¿sí? Pueden dejar descansar la tierra. Pues sí, si tienen la oportunidad y lo pueden hacer, pues que lo hagan, no hay problema. Pero Pablo claramente dice, nadie nos puede juzgar ahora por eso. ¿Por qué? Porque dice el 17, lo cual es la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. Acabamos de pasar las cabañas. ¿Cuántos sacrificios según números se tenían que presentar a lo largo de toda la fiesta? Entre corderos, machos cabríos y demás. 215. Pero todos esos sacrificios, ¿qué son? Un holocausto, pero es una sombra
de lo que era el porvenir. ¿Quién es el porvenir? Cristo. Entonces nosotros tampoco vamos a decir, hermano, es que si usted quiere cumplir con la ley tal cual, tenía que haber ofrecido 215 becerros de labios. Híjole, pues voy a empezar a contar, a ver cuántos presentaron el primer día. Fueron las sociedades. El segundo día, ¿cuántos hermanos? Y así. No, pues hermano, no llegamos ni a 200. Y somos iglesia grande y las iglesias chiquitas menos. Ah, no, pues usted está mal, tiene que sacrificar más porque tiene que ser 215. O se pasó, también se pasó, presentó de más. Nosotros, hermanos, nuestras ofrendas son de labios. Nada tiene que ver ya con lo que Cristo vino a quitar del medio por su sacrificio. En la presentación, ¿qué es lo que tenía que llevar aquel que presentaba a su pequeño? Un cordero o 2 tórtolas o 2 palominos, si es que no le alcanzaba. Hoy en la actualidad, ¿qué decimos? Pues hermano, todo ese sacrificio era de Cristo. Lo que sí les decimos a los hermanos, en el caso de la presentación, pues sería bueno, hermano, que pues así como en agradecimiento a Dios que le dio un pequeño, una pequeña, pues si puede dar un texto de memoria, un canto, un himno, pues en gratitud, pero igual, si no puede o no quiere, usted cumpla con presentar al niño. El sacrificio, todo eso, como dice Pablo, todas esas cosas, esos ritos y esas partes de luna nueva, sábados ceremoniales, o sea, algunos sábados sobre todo, y lo que son las fiestas, como es el caso de las trompetas y el año nuevo, era una sombra de Cristo. Vienen a simbolizar a Cristo. Igual los 7 días de los panes ácimos, nosotros no los guardamos. O sea, nosotros no tenemos culto diario. Nosotros tenemos la Pascua y hemos enseñado y hemos explicado que la Pascua y ácimos es la misma fiesta. No son 2 fiestas diferentes, como el mundo lo quiere manejar también. Nuestros enemigos quieren manejarlo y decir, no, yo no celebro la Pascua, yo celebro la Santa Cena. No, pues no es Santa Cena, el nombre es Pascua, la ley así lo dice y lo acabamos de ver. La fiesta de la Pascua. Entonces, pero ¿por qué entonces Dios puso otras fiestas si a final de cuentas el Señor nada más le dijo al pueblo de Israel 3? Pues es decisión de Dios, hermanos. O sea, eso ya es algo que el Señor estableció. Y es como puso en esa analogía, ¿puede el vaso decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene potestad de hacer el vaso como él quiera. Él toma el barro y lo hace como a él le plazca. Y el vaso jamás va a protestar, decir, yo quería estar gordito, yo quería estar alto, ¿no? Yo ya lo hice. Dios, hermanos, dijo, estas son mis fiestas, pero estas 3 son el pivote, son primordiales. Y por eso en los concilios llegamos a estudiar las 3 fiestas que debe seguir celebrando la iglesia hasta el día de hoy: Pascua, Pentecostés y Cabaña. Curiosamente, con el Pentecostés, como que no veíamos una recepción, y se acordarán que les comenté que sí hubo un acuerdo de concilio donde se dijo, el Pentecostés también tendrá recepción, porque a fin de cuentas, si lo analizamos bien, dice, estos son mis solemnidades y serán sábados. Entonces, si el Pentecostés es un sábado, ¿cómo se guarda el sábado? Según la misma Biblia, de tarde a tarde. Entonces la deducción es, el Pentecostés tiene recepción. Claro que sí, porque es un sábado. Y entonces algunos dicen, no, pero es que nosotros guardamos el sábado original. ¿Y cómo se guardaba el sábado original? ¿De tarde a tarde? No lo sabemos. ¿Hasta dónde se regula? ¿Hasta dónde aparece que el sábado se guarda de tarde a tarde? En la ley en Levítico. Un texto donde Abraham esté guardando el sábado. Pues no lo vamos a encontrar. Donde Isaac esté guardando el sábado. Y que esté en una casa de oración. Todo, hermanos, tuvo su momento y todo tuvo circunstancias. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto,
¿dónde guardaron el sábado los hijos de Israel antes de que se hiciera el tabernáculo? Dice, quédese cada uno, ¿dónde? En su casa y no salgan. Pues si la ley dice que el sábado lo debo guardar en mi casa, pues voy a quedar en mi casa. ¿Para qué vengo aquí? Pero fue una circunstancia. Se hizo el tabernáculo, que es lo que vamos a ver ahora en estas lecciones, y todo lo que hay, todo lo que simbolizaba, porque a fin de cuentas Pablo en Hebreos capítulo 9, 8, 9, habla de eso, y dice, tenía el primer santuario, el santuario mundano, o sea, el del mundo, el terreno, tenía esto y esto, y todo esto, dice, no se puede hablar hoy en particular de muchas cosas, sin embargo, todo esto era figura de lo que había de venir. Entonces Israel no lo entendió, no lo llegó a comprender. Pero una vez que se hizo el tabernáculo, ¿dónde se guardaba el sábado ahora? Ahí. Después del tiempo que el pueblo creció, las ciudades crecieron, y que fue lo que los mismos judíos entonces empezaron a hacer. Sinagogas, lugares donde Moisés era leído cada sábado. ¿A dónde entró Jesús? En Lucas, según Lucas 4. Vino a Nazaret, ¿y a dónde entró? A la sinagoga. Pues no, que tiene que ser todo en el templo. En el templo, hermanos, era total y absolutamente imprescindible e imperdonable no ir en Pascua, en Pentecostés y en Cabañas. Tienes que estar ahí, porque es el lugar que Jehová escogió. Pero los sábados te puedes reunir en tus ciudades, en esas sinagogas, y estudiar, sí. Hoy para nosotros ya cambió y nos vamos a dar cuenta. Hoy, hermanos, las fiestas, ¿todo dónde lo hacemos? Aquí, en la localidad de Churubusco. Y venimos todos los sábados aquí. Pero ya no estamos obligados a guardar las trompetas y la fiesta del perdón, porque eso era un simbolismo, era una figura de lo que ha de venir, y lo que ya vino es Cristo. Y entonces Pablo dijo, nadie nos debe de juzgar ahora. Pero es que Dios las puso. Pues sí, pero el mismo Dios también te está diciendo 3 veces en el año. Y esas sí no las puedes mover, no las puedes quitar. Y Salomón, por eso en Crónicas lo leímos. En la Pascua, en el Pentecostés, en las semanas y en las cabañas. 3 veces en el año. Y hoy, hermanos, pues ya cumplimos con esa parte que enseña nuestro Dios. Acaba de pasar, acabamos de terminar la fiesta de las cabañas. Pero que nos quede claro, hermanos, también, porque vemos muchos hermanos fiesteros. No nos aparecemos los sábados, no venimos entre los días de sábado, ni a la recepción, ni a pero a las fiestas no faltamos. Porque la ley lo dice, 3 veces en el año. Hay que estar en las fiestas de nuestro Dios. Hermanos, las fiestas por sí solitas no nos van a salvar. El sábado por sí solito tampoco nos va a salvar. Si creemos que porque yo vengo aquí todos los sábados ya estoy libre, ya soy todo un ejemplo de hermano y de cristiano, estoy mal, porque en la semana puedo hacer demasiadas cosas que no son correctas. Y a veces, como se dice, desea el mundo romano o el mundo gentil, o también a veces las abuelitas, viene a comer santo, pero toda la semana escupe demonio. ¿De qué sirve? ¿Qué hace Israel? Ya viene la fiesta del perdón. Ahí es donde Dios nos va a perdonar todo. Si tuviéramos eso aquí en la iglesia de Dios, Dios mío, creo que seríamos igualitos. Pero ya viene la fiesta del perdón, ¿verdad, hermano? Ahí es donde Dios me perdona todo. Y mientras puedo seguir mi vida como si nada. Hermanos, de veras, yo creí ciegamente que la pandemia nos iba a cambiar. Pues no. Seguimos peleando. ¿Por qué a ese hermano le tocó más fruta que a mí? ¿Por qué a él le dieron las sandías y yo la quería? Seguimos peleando. ¿Y por qué a ese hermano le dieron si ni vino, si ni trabajó? Oye, hermano, ¿sigue siendo entonces material? ¿Sigue siendo carnal?
La pandemia no te sirvió de nada entonces, ¿verdad? Ay, pero qué lindo decimos, ay, qué gusto, qué emoción que regresé a la casa de Dios y veo a mis hermanos y canto con mis hermanos. Ay, hasta lloro y casi hasta me desmayo de la emoción. Pero oiga, ¿y cooperó ese hermano? ¿Y si trajo fruta? Qué bueno que no tenemos la fiesta del perdón, porque estaríamos pensando, ya viene la fiesta del perdón, y ahí Dios me va a perdonar todas mis maldades y todas mis desvaríos. ¿No? Tenemos que pedir el perdón a Dios diario y cambiar. Por algo, Cristo, lo dice el profeta Isaías, Cristo vino a magnificar la ley y a engrandecerla, a hacerla más sublime. Si queremos guardar la ley conforme a la letra, lo dijo Pablo, la letra mata. Sí, pero el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Y a veces sí quisiéramos aplicar la letra. No, pues aquí dice la Biblia eso, hermano. Castíguenlo, ajustícienlo. Yo a veces en broma le digo a los hermanos, porque luego dicen, es que, a ver qué va a pasar ahora. Hermanos, cada año también lamentablemente luego nos pasa, son circunstancias, a veces sí son situaciones imponderables, y algún obrero tal vez no alcanzó a llegar a recibir, a atender en la localidad que le tocaba en el rol de Cabañas. Aquí no faltó ninguno, aquí llegaron todos. Y si hubiera faltado un obrero, ¿qué vamos a hacer en el ministerio? A ver, ¿quién faltó? Tache, siéntenlo. Oh, espérese, a ver, hermano, antes de otra cosa, ¿qué le pasó? ¿Sí supieron que el hermano Armando González tuvo un accidente yendo a Cuautitlán y chocó? Y aún así llegó. Él tiene toda la justificación de decir, pues ya choqué, me pegaron y pues ahora tengo que pelear y yo no voy a poder llegar. Y llegó el hermano. No estamos exentos de muchas cosas. Pero a veces sí queremos aquí que la ley, ¿y qué dice el reglamento? Aplíquenselo. Ya vendrá la fiesta del perdón, donde si yo me pasé de estricto, que Dios me perdone. Pues no, por eso no tenemos esas fiestas en el día de hoy, hermano. Yo creo que Dios por algo nos enseña las cosas. Entonces, el acuerdo de concilio claramente dice, esas fiestas ya eran sombra de lo porvenir y no tenemos por qué estarlas celebrando. O tratar de hacerlo y decir, bueno, hermano, está bien, no celebramos la fiesta del perdón, pero cuando sea el Yom Kippur, pues hacemos el ayuno como los judíos. O hermanos que también decían, hermano, pues viene el Rosh Hashanah, pues aunque sea hacemos un culto, ¿no? ¿Pero para qué? ¿O por qué? No, pues el pueblo judío. No, hermano, eso ya no es para nosotros. Y ahorita que el pueblo judío está peleando, así como fue la guerra del Yom Kippur, en 1973, estaban celebrando el Yom Kippur cuando los árabes los atacan. Sabían que estaban en una fiesta de gran trascendencia para el pueblo de Israel, como era el sábado de Yom Kippur, y van y los atacan. ¿Qué hicieron hoy? Lo mismo, en Cabañas, en sábado. Ya sabían, saben lo que hacen. Y ahí van contra el pueblo de Israel. Perfecto. Ellos tienen su problema, pero nosotros no faltará el hermano que diga, sí, vamos a orar por Israel, sí, pedir por la paz de Jerusalén, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso a pensar, hermano, pues hay que ir a enrolarnos allá a Israel y pelear por Israel y meternos al ejército y pelear y ayudar a los judíos. No es nuestra guerra. Nuestra guerra es espiritual, nuestra guerra es de otro tipo. Ellos sí tienen una guerra literal y que se tiene que cumplir la palabra de Dios, y además es una profecía, y un hermano Fernando Lascano nos lo predicó, ¿dónde habita Israel? Entre las tiendas de Cham y de Jafet. Ahí está rodeado. Entonces a nosotros, hermanos, hoy que nos toca pues pedir solamente que Dios bendiga a su pueblo. Y el mismo primer ministro de Israel lo dijo. No nos espantan. Naciones, culturas nos han querido destruir. Egipto, ¿dónde está? Alejandro Magno, los griegos, ¿dónde están? Los romanos, se perdió el latín y volvió a recordar la guerra de los 6 días, el Yom Kippur. Seguimos.
y sabemos que vamos a seguir. Bueno, entonces esa es la guerra de ellos. La nuestra es espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle a Dios porque bendiga a su pueblo. Pero para nosotros hoy en la actualidad, pues ya pensar en celebrar estas fiestas, pues ya no tiene un carácter, digamos, para nosotros, literalmente hablando, que sea obligatorio. Pero las 3 fiestas anuales es así. Esas no las podemos ignorar o quitar. ¿Sí? Bien, pues este es el acuerdo de concilio respecto a estas fiestas, hermanos. Y pues qué bueno que el Señor nos concedió la vida y haber celebrado por lo menos este año las 3. Esperemos que el próximo año podamos volver a celebrar estas 3 solemnidades. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y paz a vosotros.